Buenas noches a todos, bienvenidos, es un gusto saludarles. Quien les habla es Viviana Patiño, quien nos acompaña el doctor Octavio Dávila, médico pediatra especialista con más de 30 años de experiencia en el área de vacunación, en el área de probióticos, en el área de neonatología. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar la salud intestinal en nuestros niños. Doctor, bienvenido. Bueno, gracias Viviana, como siempre, un placer estar acá acompañándolos, estar con ustedes y el objetivo es precisamente tratar de intercambiar algo de conceptos o preguntas que ustedes puedan tener esta noche en eso que es tan importante para la salud intestinal de nosotros, como es tratar de manejar muy bien los trastornos digestivos de nuestros hijos. Quiero simplemente iniciar con una pequeña introducción, contando un poco de lo que se ha venido gestando en los últimos años a través de... Ok. Bueno, estaba saludando y presentándome. Mi nombre es Octavio Dávila, soy médico pediatra de formación. Trabajo ayudando y colaborando en todo el diseño de los productos dirigidos hacia la salud gastrointestinal e inmunológica en niños. Y bueno, esta noche, como bien lo estaba mencionando, queremos hablar un poco de la salud digestiva en nuestros hijos. Voy a hacer una pequeña introducción, un par de minutos, en el sentido de las últimas, de la evolución que se ha venido gestando y presentando en los últimos años al respecto de la investigación científica mundial, por cuanto tiene mucho que ver con el análisis de eso que hace muchos años, más de 20, comenzamos a entender que se denominaba microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal hace más o menos una década comenzó a ser estudiada a nivel mundial por una serie de grupos de investigación técnica, científica en diferentes universidades, específicamente 8 países, 10 entidades colaborativas para tratar de, lo mismo que se hizo en algún momento con el ADN, identificar claramente cuáles son los microbios que nosotros tenemos a lo largo del tracto gastrointestinal, en los pulmones, en el aparato genitourinario, en el cerebro, en la piel, porque definitiva y decisivamente estamos interactuando de manera constante y permanente con todos esos microbios y desde la perspectiva de la epigenética, en el desarrollo evolutivo de la humanidad. Fueron esas células procariotas que luego, de una manera mutual, se embebieron en células eucariotas, lo que hace parte de la hipótesis del nacimiento del crecimiento de todos los microorganismos, dentro de los que se incluyen los que tenemos en nuestro cuerpo. Y hoy en día es clarísimo que más o menos 2 kilogramos de nuestro peso pueden estar representados en esos microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos hablando de mejorar la salud digestiva de tus hijos, termino esta pequeña introducción diciendo que ella se puede respaldar desde el momento de la gestación, incluso antes. Antes se consideraba que el líquido amniótico durante el proceso de gestación era absolutamente estéril, y hoy se ha evidenciado que más o menos después de la semana 8, entre la semana 8 y la semana 12, ya comienza a haber una serie de esos microorganismos probióticos que nosotros hemos definido de la mamá, comienzan a pasar al líquido amniótico, y cuando se arranca más adelante los procesos de deglución del niño, esos microbios que están en el líquido amniótico comienzan a generar como una primera implantación en el intestino. Pero es definitivamente en el momento del parto y en ese acto amoroso que tiene la mamá con su hijo, que es la lactancia materna,
cuando más podemos y mejor podemos ayudar a nuestros hijos para su futuro en el mantenimiento de la microbiota intestinal. Esa es la pequeña introducción que quería como hacerles, hablando específicamente desde lo que siempre se ha conocido como flora intestinal, hoy en día microbiota o microflora intestinal. Y bueno, sé que hay algunas personas que previamente habían generado algunas preguntas relacionadas, más ustedes que están aquí, si desean preguntar a través de Instagram o a través del chat de acá mismo de Facebook, con el mayor de los gustos, Viviana va a estar moderando la conversación. Doctor, dentro de la pregunta o del tema de la microbiota nos preguntan que si la microbiota es igual en un niño que en un adulto. Más o menos después de los 3 años, 4 años aproximadamente, se supone que el 90% de la microbiota va a ser similar a la del adulto. Pero voy a devolverme un poquitico a la definición de la microbiota. ¿Qué es? ¿Cómo se define la microbiota intestinal? Microbiota que termina siendo algo de sinonimia con microbioma. Casi que cuando ustedes lean o vean por ahí microbiota o microbioma va a ser muy similar. La microbiota es toda la cantidad de microorganismos vivos que intervienen con el individuo bajo 2 condiciones específicas. Una que puede ser comensal, y cuando decimos comensal es que se alimentan de nuestros nutrientes, o mutualista, y cuando decimos mutualista es que esos microbios se benefician de nosotros y nosotros al mismo tiempo de ellos. Exactamente. Entonces, desde el momento del nacimiento, dependiendo del mecanismo del parto, y hasta los 4 años aproximadamente, 3 a 5 años aproximadamente, hay un flujo constante y permanente del tipo de microbios que están relacionados con algunas características. Y luego de ello va a haber una variación que puede ser del 10%, pero que ya se comienza a establecer como una microbiota adulta. No adulta, por el resto de la vida. Pero sí definitivamente puede haber etapas de la vida en que esa microbiota puede cambiar. Ahora, al respecto de la pregunta de si es similar o no, cuándo se implanta y esto, hay 4 o 5 factores específicos que actúan en ella. El tipo de alimentación, al momento del nacimiento y más allá, es decir, que la misma alimentación que nosotros podemos recibir durante nuestra infancia, los hábitos de alimentación que tienen nuestros padres, etcétera, etcétera, es fundamental. Segundo, la utilización de medicamentos los antibióticos son medicamentos o de productos, tipos de medicamentos. Un tercer factor fundamental es el estrés, y ya tenemos claro que nuestros niños sufren de estrés hoy en día desde edades tempranas de su vida. Un cuarto factor está relacionado básicamente con todo ese factor externo que nos gobierna, el ambiente, las condiciones geográficas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello genera un impacto sobre los microbios que nosotros tenemos, y ese impacto que se genera sobre esos microbios que tenemos en el organismo, esa microbiota, al mismo tiempo va a generar impactos en nuestro organismo. Positivos o negativos, dependiendo de lo que sea. O sea que lo que entiendo, esos factores se alteran, depende mucho la salud. Ahí sí hablamos de la salud digestiva de los niños, o sea, pueden presentar ciertos problemas, si eso se altera o si se les da el medicamento, lo que entiendo antibiótico continuo, eso va a hacer que se altere y produzca ciertos síntomas en los niños o ciertos problemas. De acuerdo. ¿Cuál es alguna de las funciones de la microbiota en el ser humano? Es tan importante como, por ejemplo, es el factor determinante para el metabolismo del 25% de las vitaminas liposolubles de nuestro cuerpo. Es decir, los microbios se encargan, esos microbios allá en el colon se encargan de metabolizar, de componer, de descomponer, de coger esos nutrientes y sacar las vitaminas liposolubles en un 25% de las necesidades diarias. Tremendo.
son capaces de producir algo fundamental para nosotros que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Compiten con una serie de bacterias patógenas para desalojarlas. Vamos a poner un ejemplo. Todos tenemos bacterias en el organismo, buenas y malas. O sea que podemos tener E. coli, que es una bacteria productora de diarrea en los niños. Okay. Lo que pasa es que está así en bajas cantidades y solamente cuando hay algún efecto externo o algo que permite su sobrepoblación es cuando viene la enfermedad. Para que ellas estén así de pequeñas en las cantidades, digamos que este es el rango y de aquí para acá nos produce enfermedad y en este rango no nos produce enfermedad. Para que pase de este techo se necesita algún flujo que permita que esa bacteria, en este caso el ejemplo que estoy tomando que es E. coli, se incremente. Pero para que ello suceda, repito, hay un influjo externo. La microbiota mantiene a esos patógenos controladitos porque compite con ellos. Entonces es absurdamente fundamental tener una microbiota sana, y esa microbiota sana está desde el momento de la decisión de la forma en que nace. Porque cuando el niño nace por vía vaginal, por parto normal, van a recibir una primera implantación de las bacterias propias del aparato genital femenino, que son lactobacillus, muchos de ellos, versus si nace por cesárea. Cuando el niño nace por cesárea, tenemos una situación específica, y es que lo primero que va a tragar, o que va a absorber, o que va a recibir son las bacterias que están en las paredes o en el quirófano, y pues no son las bacterias normales, naturales. Exactamente. Y luego viene el tema de la alimentación. Cuando la mamá lacta, está entregando bifidobacterias que son fundamentales para el colon, que es muy diferente a si le damos leche de tarro. Complementaria. Bueno, leche maternizada. ¿Okay? Ok. O sea que en ese orden de ideas, para que los niños mantengan una salud intestinal y no se generen ese tipo de situaciones, casi que tendríamos que tratar de mantenerlas reguladas a través, no sé, de la alimentación, o qué hace que esa microbiota se mantenga, no sé si la palabra sea estable, para que el niño no presente esos síntomas o esos problemas. La palabra está bien utilizada. Lo que nosotros tenemos que mantener es sano a nuestro niño. Y es sencillo. La mejor forma en el recién nacido y hasta el momento de la lactación, es decir, más o menos está promediado que todo niño que recibe leche materna la recibe hasta los 4 o 6 meses como único alimento, y después de los 4 o 6 meses comienza a recibir otro tipo de alimentos complementarios. Entonces, cuando usted, por ejemplo, le entrega esa alimentación exclusiva a leche materna en esos primeros meses de la vida, ¿quién tiene que estar muy bien alimentado? La mamá. La mamá. Sencillo. Tener una microbiota sana, tener bajos factores de estrés, estar en un óptimo proceso de nutrición, estar recibiendo las suficientes cantidades de grasas, calorías y proteínas que le permitan entregar transformado en la leche materna a ese niño para una buena nutrición. Después de que arranca la etapa de lactación, o sea, hacia los 6 meses de vida, el niño comienza a recibir comida diferente. Tus hijos recibieron diferente comida a los míos, y los míos diferente al público que tenemos acá, porque cada familia tiene unos hábitos de alimentación distintos en su casa. Pero ¿qué es lo importante? Que sea regular, que sea bien adecuada, balanceada. Mira, el último estudio de hace 2 años aproximadamente, en el 20, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar junto con la FAO a nivel mundial hace un estudio de la alimentación regular y sana para la población colombiana, con base en los alimentos propios. Muy desafortunadamente evidencian, pero también afortunadamente evidencian, que en el plato colombiano ni la fruta ni las verduras son fundamentales. Que la comida principal es el arroz, y que el arroz va acompañado de otra serie de alimentos adicionales, pero casi nunca son frutas y casi nunca son verduras, y estoy hablando de la infancia, de la gestación y del adulto. Entonces hay que buscar de alguna forma, pues,
balancear. Si usted mantiene una alimentación sana, mantiene su cuerpo sano. Un factor fundamental, el ejercicio. En los niños. Los niños que hacen ejercicio 2 horas diarias, mínimo 5 días a la semana. Claro que la Organización Mundial de la Salud habla de 7 días a la semana, 2 horas diarias, van a ser niños sanos, por la liberación de hormonas que tienen, por la posibilidad de metabolizar de una manera óptima y adecuada todos los nutrientes. Entonces, es sencillo, es básico, pero como nuestros hijos están expuestos a diferentes circunstancias, están expuestos a ir al jardín, están expuestos a que la visita en los 3 primeros meses del abuelito, de la tía, del primo, del hermano, les trajo un virus, están expuestos a una serie de situaciones que no dominamos los padres, pues en cualquier momento pueden enfermar. Pero la enfermedad hay que saber cómo manejarla y cómo tratarla. Y no necesariamente tenemos que tratarla siempre con esa, qué sé yo, hace algunos años, tal vez una década o un par de décadas, se generó un criterio en el individuo normal, más que todo en nuestras mamás, abuelas, y es que si usted no le estaba entregando a un niño antibiótico, incluso un adulto, no estaba tratando la enfermedad. Y recordemos que todos los chinos menores de 2 años, el 90% de las enfermedades de los niños menores de 2 años es producida por los virus, y los antibióticos no les sirven a los virus. Se autolimitan, es una enfermedad autolimitada y que rápidamente se controla y mejoran. Entonces, es como es tener pautas, conductas sanas que nos permitan hacer que los chicos estén bien. Ok. Les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas a través del chat de Meet o a través de nuestro Instagram, Impen Colombia. Eso quiere decir que hay que tener 3 aspectos importantes. La alimentación en el niño, la manera en la cual, o la vía por la cual nace, y el mantenimiento general de esa microbiota. Sí. Ok. Entre muchas razones. Hoy estamos hablando específicamente de microbiota. Okay. O sea, hay muchos factores también adicionales. Cuando se altera esa microbiota, por cualquiera de los factores que ya nos explicó, doctor, ¿qué puede hacer una mamá? O sea, esa microbiota se altera, puede producir en los niños, pues usted lo dijo ahorita, cuando se les da antibiótico, lo que genera eso, y por conocimiento, es que los niños pueden terminar en diarrea, en problemas digestivos, o hay niños que pues, por la alimentación o demás, o como usted lo acaba de decir, tal vez por el consumo alto en carbohidratos, pueden generar problemas de estreñimiento. O sea, todo eso es una alteración de la microbiota. ¿Qué puede hacer una mamá entonces en esos casos? Bueno, muy bien. Todo dependerá de lo que esté sucediendo. Usted mencionó 3 o 4 situaciones específicas que pueden llevar a la aparición de una enfermedad en un niño, de una sintomatología específica asociada a una enfermedad, ¿no es cierto? Yo diría que lo más importante, los niños son tan especiales que, muy a pesar de todo lo que nosotros hagamos, mejoran rápido, y mejoran bien. Entonces, lo primero es no apresurarse a utilizar cualquier tipo de medicación con el ánimo específico de entregar, y mucho menos antibióticos. Yo no soy enemigo de los antibióticos, soy un convencido de que la antibioticoterapia debe ser utilizada con unos fines específicos y que están absolutamente relacionados con el tipo de enfermedad que se padece. Voy a hacer en algún momento durante mi época de consulta particular, fácilmente yo prefería tener a un niño y evaluarlo 72, 48 a 72 horas luego, después, a tener que escoger darle un antibiótico, porque el antibiótico mata tanto las bacterias sanas como las inadecuadas, pero además genera resistencia y una serie de condiciones adicionales. Entonces, puede sonar muy simple, puede ser muy simplista, pueden ustedes escuchar algo que pudiera percibirse como simplista, pero lo primero es guardar tranquilidad al respecto y tratar de identificar de qué se trata.
todos los niños que enferman, todos absolutamente la primera manifestación de un individuo, un ser humano, es la fiebre. Pero es una manifestación óptima, adecuada, sana. Porque la fiebre se produce cuando nuestro sistema inmune ha detectado algo inusual dentro de nuestro organismo y manda una serie de señales que activan unas células que nos defienden, nuestros soldados. Y esas células desencadenan unas sustancias que hacen que la fiebre es un mecanismo de defensa, es el mejor antibiótico que tenemos en el organismo. Se encarga de matar todas las gérmenes inadecuados que puede haber. Y las mamás sufren mucha aprehensión, normal, y el papá más. Yo creo que el papá más impresiona a la mamá cuando el niño tiene fiebre. Y lo importante es saber que la temperatura hay que saberla controlar, porque hasta 24, 48 o 72 horas después de la aparición de la fiebre no vamos a tener una certeza absoluta, clara y meridiana de cuál es el motivo de la fiebre, porque es que el problema no es la fiebre, es que la está causando. Y muchas condiciones específicas pueden causar la fiebre. O sea, la fiebre es un sistema de alerta. Es una alerta Está temprana. pasando algo. Algo está pasando y además el chino se está defendiendo. Eso es maravilloso en el organismo, en el cuerpo humano. Y nosotros, los médicos, tenemos que identificar cuál es el motivo de la fiebre. Y la fiebre se debe de controlar para evitar que hayan efectos secundarios, pero solamente controlarla. Y se controla muy fácil con un producto. Ok. Sí, creo que todas las mamás lo conocemos. Sí. Y los papás también. Así es. Ok, perfecto, doctor. Entonces, entendiendo un poco, bueno, que esa microbiota se va manteniendo. En el momento que se altera, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Que ya identificamos todos los problemas, que ya estamos viendo que el niño pues está cruzando por una u otra situación y ya está determinado que pues puede ser una alteración en la microbiota. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Nosotros tenemos, este estudio del microbioma humano fue maravilloso. Y lo que buscaba era, no voy a entrar en detalles al respecto, pero voy a decir solamente que hay unos filos que son como familias de bacterias de diferentes grupos que están en el organismo. ¿Okay? Y hay unos porcentajes de esos filos que se encuentran en el tracto gastrointestinal y que son normales. Y que lo necesitamos. Cuando hay una enfermedad diarreica que mencionaba usted ahorita para entrar en él, las dos causas más comunes de enfermedad son las infecciones respiratorias agudas altas y la enfermedad diarreica aguda en los niños. Esas son las dos principales patologías, son responsables del 70%, 80% de la enfermedad en la primera infancia. ¿Qué es la consulta Habitual. Nosotros los pediatras recibimos dos tipos de consulta por enfermedad, producto de infección respiratoria de la enfermedad diarreica, en la gran mayoría, y control de crecimiento y desarrollo, para ayudar a que el niño se esté bien. ¿Cuál es el problema con la enfermedad diarreica cuando no se controla de una manera óptima y adecuada? Que los niños se caen en la curva. Nosotros tenemos una curva específica y el niño viene bien y se cae agudamente. El problema no es que se caiga, el problema es que la recuperación para volver a la curva es más lenta. O sea que él puede caer verticalmente, casi que así, pero cuando se va recuperando así. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar. La enfermedad diarreica generalmente se autocontrola en los primeros 3 a 5 días. Aproximadamente. Si nosotros permitimos que la diarrea continúe, se vuelve prolongada o crónica y es un problema. A veces aparece diarrea por alergias alimentarias. ¿Qué es entonces lo que nosotros tenemos que identificar en ese momento? En Colombia, durante muchos años, nosotros hemos manejado probióticos. Lo que pasa es que la mayor parte de los probióticos que se han manejado han sido de manera aguda. 3 a 5 días, incluso hoy en día, muy desafortunado. Mucha gente va a la farmacia, pide un producto y le dan un probiótico. Le dan un sobre. Y eso No sirve. Entonces, voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos trillones de bacterias en el organismo. Y se están barriendo permanentemente del colon
a través de la deposición. La normal los elimina y vuelven y entran por la boca. Las bacterias en general. Y allá se van formando. Cuando se produce una enfermedad diarreica, las bacterias adecuadas se caen de una manera significativa. Yo necesito mantener ese equilibrio, las buenas, para que me sinteticen vitaminas, para que me produzcan ácidos grasos, para que la célula epitelial esté funcionando bien, para que el moco intestinal esté adecuada, para que no haya permeabilidad intestinal y se me metan bacterias malas a la sangre y vayan y produzcan enfermedades. ¿Y cómo lo logro? Lo logro manteniendo un equilibrio. ¿Cómo logro ese equilibrio? ¿Cuál es el mejor preparado para el control de la enfermedad diarreica? La alimentación. No la Coca-Cola, no el agua de panela, no esas vainas que a veces decían usaban, ya casi no. Hoy en día estamos un poco más estudiosos al respecto. Pero lo que siempre es astringente, el plátano, el arroz, la pasta. Son frutas como la manzana, el durazno, la guayaba, la pera, que nos ayudan, son productos astringentes que nos ayudan. En ese orden de idea, eso nos ayuda y a mantener la flora intestinal. Pero si usted toma la decisión en un momento determinado de entregar cepas probióticas, debe hacerlo por el periodo óptimo y adecuado. ¿Cuál es el periodo óptimo y adecuado? Por lo menos 72 horas como mínimo para controlar la enfermedad diarreica. Pero además, ¿qué estaba yo explicando ahorita? Que los microbios se bajaron, se fueron. Entonces, ¿qué necesitamos? Darle más contenido de esos microbios para que estén en el nivel óptimo y adecuado y me hagan una muy buena función intestinal. O sea, en ese orden de ideas, en ese momento es indispensable darle a los niños probióticos. No es indispensable, pero sería adecuado. No hay nada de esto que sea absolutamente indispensable, pero es una de las mejores formas que hoy en día estamos generando para controlar, ayudando a controlar los cuadros de enfermedad diarreica aguda en específicos. Porque es que me ayudan a erradicar la bacteria que me está produciendo la enfermedad, me ayudan a controlar eso que en medicina llamamos homeostasis, que es simplemente equilibrio. Eso ayuda muchísimo. ¿Okay? Y si usted me preguntara a mí, desde hace 20 años yo los he formulado, hace 20 años, lo que pasa es que hubo un mundo en los últimos 10 años en donde ya comenzó a existir una mayor identificación de sus acciones, mayor investigación científica, y entonces ya sabemos cómo se deben usar, en qué cantidad se deben usar y para qué sirven. Porque no sirven solamente para la diarrea, sirven para muchas otras cosas. O sea, tiene más beneficios. Muchos más beneficios. Okay. O sea, que durante cuánto tiempo debería consumirlo, por ejemplo, si un niño está en ese proceso de diarrea. Mínimo 5 días. Mínimo 5 días. Porque yo lo que pretendo es restablecer la flora, no solamente controlar la diarrea, sino restablecer la flora, la microbiota. Entonces, debe un tiempo justo y necesario para que ese objetivo que tengo, esa meta que tengo, se consiga, se logre. Y eso, cuando usted toma un mes de probiótico, a la semana ya no tiene. Entre 1 y 3 semanas después ya no tiene la cantidad de probióticos que estuvo consumiendo. Los probióticos, como las bacterias en general, se van eliminando con la materia fecal. Entonces, si yo tomo 3 días de probióticos, pues a las 8 horas después ya no tengo. Y menos de diarrea, porque están eliminando. Ajá. ¿Y cómo hace una mamá o nosotros como mamás para saber cuánto le debo dar? Porque pues, generalmente pues, lo que hace en el momento antes de la consulta es decir, necesito algo para pararle la diarrea al niño. La mayor parte de los productos probióticos que vienen ya vienen dosificados. Es decir, cualquiera que sea que usted vaya y busque en una farmacia, va a venir en un tubo en frasco o viene en sobre. Regularmente vienen ya dosificados y cuando estás con diarrea necesitas 2 tomas por día. 1 o 2 tomas por día. ¿Cuál es el objetivo de esas 2 tomas por día? ¿Funcionar en algo? No, básicamente ayudar a controlar más rápidamente la enfermedad. Ok, y aquí nos preguntan, ¿algún alimento tiene probióticos?
varios alimentos, muchos alimentos tienen probióticos, y los probióticos son producto de la fermentación de lácteos, ¿sí? Entonces, muchos alimentos tienen probióticos. Lo que pasa es que en condiciones de enfermedad no tienen la suficiente cantidad de probióticos para lograr controlar la enfermedad. Entonces, nosotros debemos alimentarnos lo más sanamente posible, comiendo de manera diversificada, adecuada del plato, lo mismo que siempre hemos considerado desde la perspectiva de nutrición, y eso nos va a proporcionar la suficiente cantidad de microbios, y ya en este caso no solamente de probióticos, sino de los diferentes microbios que mi organismo necesita para mantener un equilibrio. Pero cuando ese equilibrio se descompensa producto de una enfermedad, entonces ahí tengo que usar herramientas adicionales a la simple alimentación, sin que, repito y recalco, lo mejor para controlar la enfermedad de la dieta astringente. Ayuda muchísimo. Pero es que si uno no come, entonces hay que entender que si el niño no come es porque está enfermo. No se preocupe, a los 8 días no va a comer, va a triplicar su alimentación. Porque el mismo organismo le va a decir 3, 4, 5 días después de que haya salido la diarrea: oiga, usted tiene que volver a su peso normal, y entonces como tiene que volver a su peso normal, fisiológicamente aumenta el apetito. Entonces no hay que angustiarse tanto porque mi hijo dejó de comer, sí, claro, y va a bajar de peso, pero por supuesto, fisiológicamente, como para que ustedes vean un ejemplo, el niño nace y a las 2, 3 semanas después del nacimiento pierde peso. Y después de la tercera semana de haber nacido comienza a ganar peso. Pero ni siquiera no. Lo mismo sucede en una enfermedad de esta índole. Ahí es que guardar la calma y entender. Porque es que el problema es que cuando nosotros no comprendemos, cuando no sabemos, cuando no tenemos conocimiento, no tenemos por qué tenerlo, eso nos produce un temor. Además, es lo más preciado que yo tengo, un hijo. Sí, claro. Siempre uno procura lo mejor para ellos. Definitivamente. Me preguntan por Instagram: buenas noches, doctor, ¿es necesario o conveniente mantener refrigerados estos probióticos? Es que me dicen que los que vienen en sobre. Los que vienen en sobre los recomiendan colocar en la puerta de la nevera. Cada productor de probióticos tiene unas condiciones específicas. Hay algunos productos liofilizados, como bien lo preguntan allí, que hay algunas cepas de productos que cuando se liofilizan y se convierten en polvo sí requieren refrigeración, pero no todos. La marca que busques y el producto que busques, en la etiqueta te va a dar las instrucciones: manténgase refrigerado. Pero hay muchos otros que no necesariamente tienen que estar refrigerados. Ahora, si usted me lo pregunta a mí, ¿qué es lo más conveniente? Pues la mayor parte de los productos vienen para consumo de 5 o 7 días, ¿sí? Para diluir. Si usted desea y está más tranquilo refrigerándolos, no se van a dañar. Pero siempre es conveniente verla en la etiqueta. Ok, perfecto. Doctor, entonces, pues pasando, usted habló anteriormente que no solamente para la diarrea, sino que también tenía otros beneficios. ¿Qué otros beneficios tienen esos probióticos? Bueno, pues yo le digo, eso es un mundo nuevo, ¿no? O sea, hace 20 años no se hablaba de esta vaina. Yo soy pediatra desde el año 2000. Y si yo tengo un hijo grande, de tantos años, y si yo hace 20 años hubiera estado hablando de esto, hubiera hecho muchas cosas diferentes a lo que pude haber hecho en el crecimiento y en la alimentación de mi hijo. Soy un convencido que, y entendiendo de este tema de nutracéutica, que luego de que el niño comienza a recibir alimentos, ¿usted qué está haciendo? Entregándole un cuerpecito que nunca recibió nada, algo que le puede saber bien o mal. Y desde ahí parten muchas de las alergias de alimentos. ¿Por qué? Porque es que entra una partícula que usted deglute y llega al estómago, y su hijo, el hijo de Jaime, el hijo de Oscar, el hijo de Jennifer, pueden decirle, el hijo de Octavio, pueden decirle de una manera diferente, y algunas veces unos seres que tenemos allí, unas células que tenemos allí que se llaman macrófagos o células dendríticas, dicen: esta vaina es anormal, y llegan y la atrapan y se la muestran a otra célula y le dicen: véala como anormal, y se genera una cascada de liberación de linfocitos. Imagínense ustedes que
Hoy en día existe en Australia una investigación en donde están con una de las principales alergias que existen en alimentos es al maní. Y hacen una alergia que es anafilaxia, o sea, hay niños que se mueren que si se tragan un pedazo de maní. Terrible. Y hoy en día están cogiendo trozos de maní y los unen a un probiótico y comienzan a dárselo a los niños. Entonces cuando llega al intestino solo le dice, usted me cae mal, pero usted viene acompañado de este probiótico, de esta célula, de este microbio, y este microbio a mí me hace bien, y comienzan a reconocer ese maní como que no es dañino, por lo menos no como beneficioso, como no es dañino. Entonces se están tratando alergias con esas características. Ahora, usted me preguntaba para qué. Yo soy uno de los que fomenta la utilización de probióticos, no de manera indiscriminada, pero sí secuencial entre los 6 meses y los 12 meses de vida. ¿Por qué? Porque cuando el chino comienza la adaptación, comienza a comer otro tipo de alimentos, está llenando de esas partículas que algunas de ellas se pueden considerar por el cuerpo, por las células del cuerpo como antígenos, es decir, como exógenos que nos van a causar daño. Y si yo comienzo a mantener esa microbiota con base en probióticos, porque es lo que existe, puede que mañana haya bacteroidetes, firmicutes o otros, no lo sé, de los tipos de bacterias que tenemos, pero hoy en día lo que hay en desarrollo son probióticos, y comenzamos a integrarlo y a mantener un equilibrio, el chino va a disminuir el riesgo de alergias. El chino va a disminuir el riesgo de intoxicación por alimentos, va a disminuir el riesgo de enfermedad diarreica, etcétera, etcétera. Entonces, una de las etapas más hermosas para nosotros utilizar, no indiscriminadamente, repito, sino este tipo de productos es entre los 6 meses y los 18 meses. Excelente. Tenemos una pregunta de Instagram. Héctor nos pregunta, buenas noches, doctor, mi hija lleva varios meses consumiendo Kitbiotic. ¿Puedo seguir dándole? Ok, bueno, esa es una buena pregunta y respondo de la siguiente manera. Los probióticos los considera la FDA, que es la empresa que en Estados Unidos dice y decide qué se hace con alimentos y con medicamentos en Estados Unidos, los considera como generalmente libres de efectos, o sea, seguros, así se consideran, grasas, generalmente reconocidos como seguros. Entonces, los probióticos muy afortunadamente no tienen contraindicaciones ni generan efectos secundarios. Ha habido algunos casos en cuidado intensivo, pero en cuidado crítico, en donde no se puede identificar si el probiótico causó cierto tipo de infección o de patología, pero pues sí hay algunos estudios en esos casos. Ahora, es necesario usarlos de manera indiscriminada y prolongada. Yo considero que, como los probióticos se eliminan, usted debe hacer cargas probióticas alternas. Sí, me parece que es indiscutible que los 3 meses son claves. 3 meses son claves. Ideal 6, pero al menos 3. Y luego usted deja, suspende y espera un periodo de tiempo, 1 mes, 2 meses, y usted mismo nota como papá cuando el niño le comienza a faltar. Cuando le comienza a faltar, las deposiciones comienzan a tornarse duras, la digestión se torna diferente, el apetito cambia de alguna manera, hay una infección, hay una enfermedad, y en esos casos vuelves otra vez a entregarlos. Y los entregas 1 mes, 2 meses, 3 meses, nunca van a... siempre van a ayudar de alguna manera. Y son absolutamente seguros y bien usados. De la manera adecuada. O sea, Sí, siempre es mejor, de cierta manera, darlo, administrarlo, recomendado por el pediatra. Los probióticos son de libre manejo en Colombia. ¿Okay? La mayor parte de los productos que se reconocen para este tipo de temas son muchas veces formulados por médicos, ¿sí? Pero pues también hay de libre uso, y lo importante es que usted pueda identificar cuáles son los que le convienen. Entonces, el 70-80% de los productos son formulados por médicos, sean pediatras, sean infectólogos, sean internistas o sean médicos generales. Pero como estamos hablando en este caso de pediatría, por médicos pediatras, pero también se encuentran en góndolas y demás. ¿Qué es lo importante?
la edad, la forma de presentación, lo que realmente constituyen, tienen. Entonces eso es clave. Aquí me preguntan, ¿el yogur dice que tiene probióticos? ¿Qué tan cierto es? No, claro que tiene. Sí, tiene probióticos. Hay dos componentes. Hay una entidad no gubernamental a nivel mundial que es el ISAP, Instituto Científico de Investigación de Probióticos y Probióticos, y ellos son los que dicen que debe tener un probiótico. O sea, no es el médico, no es la industria farmacéutica, son ellos. Clarísimo que ellos refieren clarísimo de una manera importante que hay tres características importantes que deben tener un probiótico, y yo lo dejo con ese criterio que si se lo llevan en la mente, quedo tranquilo. La cepa correcta, no todas las cepas sirven para todo. Eso es fundamental. La cantidad correcta. Cuando las guías mundiales de la gastroenterología dicen que vamos a tratar una enfermedad diarreica, dicen que debemos utilizar cierto tipo de cepas en tal cantidad, y que asegure la presentación que se entrega que llegue al colon, porque es donde actúa. Entonces, sí, el yogur tiene probióticos, y ¿para quién está diseñado? Pues para las personas sanas, para ser una fuente de alimentación exógena que me permita a mí recibir cantidades específicas de probióticos, pero pues no cuando yo tengo una patología, no cuando tengo una enfermedad. ¿Ok? Entonces, para un individuo sano, una niña sana que todos los días quiere consume yogur, consume estas marcas reconocidas que no voy a nombrar, está bien, está perfecto. Pero cuando esa persona requiere un control desde la perspectiva de prevención de enfermedades, de manejo de enfermedades, pues obvio, ahí sí no van a servir para nada. Porque no tiene ni la cepa adecuada, ni tiene la cantidad adecuada, y es un producto que rápidamente se digiere en el estómago. Y el probiótico tiene que pasar el estómago y el duodeno y llegar hasta el colon. Eso es clave para que realmente funcione. Lo que se llama sobrevivir. Sobrevivir ya en un trato gastrointestinal hasta llegar al colon. Ok, ahí, bueno, me preguntan, ¿hay probióticos naturales? Todos los probióticos son naturales, porque si es que vienen de la fermentación de los lácteos. Entonces, sea como sea que se produzcan, son de origen natural. Perfecto. O sea que lo que entiendo es que los tenemos disponibles, pues no sé, en las farmacias y demás, en esos casos específicos. Ya lo más recomendable, me vuelvo un poco en el tema de diarrea, pues le hago la consulta al doctor, es si el niño presenta ese tipo de problema, fiebre y continúa con un tema de diarrea, cuando las mamás van a su punto o a la lagrima cercana, ¿es mejor que pidan un probiótico? Antes que cualquier otro tipo de producto. Sí, lo que pasa es que yo no puedo como médico pediatra ser tan irresponsable como para decir, si usted va a una farmacia, pida esto, pida lo otro. No. Si un niño está enfermo y la mamá considera que en un momento determinado tiene que consultar, debe consultar. Así de sencillo. Si la pregunta es, ¿los probióticos sirven para la enfermedad diarreica? Definitivamente sí. ¿Cuáles? Los que tengan Saccharomyces boulardii, los que tengan Lactobacillus rhamnosus GG, los que tengan Bifidobacterium longus. Son las tres cepas que han demostrado a nivel mundial que efectivamente, se me escapa una. Bueno, la quedé viendo, perdí el libro en ese momento, pero esas tres cepas son fundamentales y tienen todos los estudios. Y sirven. Perfecto. Preguntan en Instagram. Si ingerir probióticos ayuda a regular las gripas. Ok, yo interpreto la palabra regular es como mejorar o como ayudar a controlar. En adultos, los estudios dicen que cuando usted entrega más de 5 billones de unidades formadoras de colonias de unas cepas probióticas en específico, van a actuar, el tracto gastrointestinal tiene el 70% de las células del sistema inmune. De todo el cuerpo, el 70% de las células de defensa del organismo están en el intestino, y el otro 30% están regadas en el resto del cuerpo. Entonces, cuando usted necesita, cuando usted
Los estudios en adultos dicen que cuando yo entrego 5 millones de unidades formadoras de colonias de cierto tipo de cepas, van a activar localmente y en todo el organismo el sistema de defensas. ¿Cómo lo hacen? Con una serie de cadenas que no van a dar pero activan una célula, la célula le transmite la información a otra, ellas desencadenan unas vías, inmunoglobulina secretora, macrófagos, linfocitos, etcétera, 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 y mejora el sistema de defensa. En ese orden de ideas, algunas cepas probióticas, como Lactobacillus rhamnosus, cepa GG, Bifidobacterium lactis, BL04, Plantarum, bueno, tal vez se me escapa en este momento una o dos más que hay también, Plantarum, que funcionan muy bien activando el sistema inmune. Todas, no todas las cepas, es el cuento de que y los probióticos me mejoran el sistema inmune, sí, pero ciertas cepas y con ciertas cantidades. Cuando estamos hablando de adultos 5 millones, siempre nosotros hace años, cuando bueno, las investigaciones se hacen en adultos y nosotros las traspasamos a niños de 10 a 20 kilos. Entonces, por lo menos 3 millones de unidades formadoras de colonias de cepa, 2 millones, de 2 a 3 millones es lo ideal para que haya una activación del sistema inmune y efectivamente comienzan a generar y a mejorar la respuesta para qué disminuye la frecuencia, la severidad del riesgo de hospitalización y el tiempo de duración de las infecciones. Los que más han estudiado esto son los en Finlandia y en Noruega, donde demostraron que la enfermedad disminuye en un día, la mamá retorna más rápido al trabajo, el niño va más rápido al jardín y hay un estado más asegurado de salud desde la perspectiva de infección respiratoria aguda alta. ¿Sirve para las neumonías o infección respiratoria baja? No hay ningún estudio que yo conozca en ese momento que sirva para eso. ¿Okay? Cuando se refiere a vías respiratorias altas, ¿qué comprende? Acá, tracto respiratorio superior, nariz, laringe, faringe, oídos, ahí, pero no pulmones. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta, las personas que nos acompañan en el Meet, que tengan duda o quieran compartir algo más, pueden abrir su micrófono con confianza. Yo quiero, nosotros regularmente manejo una página que es Dr. Octavio Ávila, también unas redes sociales, ¿no? Quiero aclarar, yo no trabajo en consulta de pediatría, me dedico a investigación, es mi core, es lo que hago. Pero si en algún momento aparecen preguntas, siéntense en la libertad de consultar, porque eso nos sirve. Lo más importante, creo yo, en este mundo de la nutracéutica en general, donde no solamente está el tema de los probióticos, sino que hay muchos otros materiales que se utilizan para ello, es la educación. Si nosotros entendemos claramente cómo se debe de trabajar con este tipo de alimentos, nos va a ir muy bien. Y no soy médico, pediatra que trabajó muchos años en cuidado intensivo, o sea, estoy más allá de la alopatía y de otro tipo de medicina. Estoy hablando específicamente de cómo la prevención cada vez basada en la nutracéutica está cambiando muchos estilos de vida para nosotros. ¿Okay? Doctor, para concluir y sacar una conclusión, para mejorar esa salud intestinal en nuestros niños es primordial. Una alimentación. Yo le hago la conclusión. Primero, la mamá tome probióticos durante su gestación y aliméntese adecuadamente. Segundo, que su hijo nazca por vía vaginal. Tercero, lactancia materna 1 año. No hay nada que emocional y nutricionalmente sea tan espectacular como la lactancia materna. Cuarto, unas cargas de probióticos entre los 6 meses y los 18 meses, 1 o 2 meses, sencillo, con muy buena alimentación. Quinto, mantener la salud del tracto gastrointestinal adecuada. ¿Cómo se logra eso? Una buena alimentación. Enseñemos a nuestros niños de pequeños a comer frutas. No les demos jugo de caja y
y galleta de desayuno para el colegio. Démosle una nutrición adecuada. La Organización Mundial de la Salud dice que sí, que todo niño debería comer un huevo diario y que no causan ningún tipo de problema ni en los adultos, 7 días a la semana, en adultos 5 días a la semana. ¿No? Entonces, alimentémonos adecuadamente, tengamos una dieta sana, démosle legumbres, leguminosas, proteína adecuada y con eso va a ser suficiente, pero siempre se van a enfermar. Antes de los 2 años y cuando entran al jardín, se van a enfermar 4 o 6 veces en el año, hasta 7, hasta 8. Y es normal, porque el organismo sano necesita enfrentarse a ese tipo de infecciones para reconocerlas y luego defenderse adecuadamente. Cuando haya otra pandemia más adelante, en unos 30 años, 50. Ok, perfecto. Vale, doctor, pues le agradecemos mucho este momento, la información. Sé que también van a quedar algunas inquietudes. Estaremos próximamente haciendo otros webinars, les estaremos avisando. Les agradezco a toda la audiencia por la asistencia, las preguntas y la participación. Espero que pasen una buena noche y recuerden seguirnos en INFEN Colombia, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y al doctor Octavio Dávila como doctor Octavio Dávila. Doctor Octavio Dávila. Perfecto. Vale, muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Buenas noches.